Capital 99.9 FM presenta programa especial de Hola Capital con Víctor Medina en homenaje a César Pérez Rossi de Serenata Guayanesa. Fundador de Serenata Guayanesa, agrupación musical Patrimonio Artístico de Venezuela, orgullo bolivarense para el mundo. Pasado, no sé si huyendo de la Primera Guerra Mundial. La relación, lo pregunto esto de la relación. Por ejemplo, mi hermano Jaley, que era primo hermano, esa tradición de que en las aceras de las casas tú pasabas la tarde, tú sacabas tus silletas. Él salió. Preguntó Ricardo. Él salió mojado con una toalla terciada. Chocho. Sí. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué él chochó? Feliz tarde, César. Bienvenido a Capital 99.9 FM. Este programa Hola Capital. Capital, como sabes, tu casa, la emisora de la cuadra. La emisora de la cuadra. Me encanta ese nombre. Bueno, muy contento de estar con ustedes, contigo, Víctor, y con toda la familia de Capital 99.9. Una emisora que a lo largo de estos más de 10 años se ha sabido captar, se ha sabido adentrar en la comunidad guayanesa. Homenaje a César Pérez Rossi. Gracias, César. Estaremos saliendo para toda nuestra audiencia por Capital 99.9 FM, Hola Capital, y por nuestro canal de YouTube Capital 99.9. En este día, Capital 99.9 FM, rendiremos un homenaje a nuestro amigo el doctor César Alberto Pérez Rossi, director de Serenata Guayanesa. Director, no, uno de los miembros de Serenata Guayanesa. Ya, le digo mucho director porque por ahí le escribieron así. Trabajaremos para ustedes en la dirección de la emisora, la licenciada Fabiana Medina, en la gerencia general, el licenciado Alberto Nessi, en la jefatura de grabación, el licenciado Arquímedes Escalona, en los controles de la consola al aire, el licenciado Arquímedes Escalona, en apoyo logístico Cruz Mar de Los Ángeles Bravo, y en la conducción de este programa, quien les habla, Víctor Medina, certificado de locución 39509 de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a comenzar, por supuesto, agradeciendo. Demos gracias a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar esta tarde junto a ustedes, interactuando desde Ciudad Bolívar a través de los micrófonos de Capital 99.9 FM, la emisora de la cuadra, y recuerden que Capital somos todos. Hoy Capital 99.9 FM y Hola Capital se visten de gala al recibir a nuestro amigo doctor César Pérez Rossi de Ciudad Bolívar, gran amigo y colaborador de la emisora de la cuadra. Siempre agradecido. Gracias César, a ustedes contigo. También. César Pérez Rossi, nacido en Ciudad Bolívar un 21 de mayo, odontólogo de profesión, militar retirado del ejército venezolano, integrante fundador de Serenata Guayanesa, agrupación musical Patrimonio Artístico de Venezuela, orgullo bolivarense para el mundo. En Serenata, César es cantante y bajo percusionista también. César, como colega locutor, es conductor del programa Serenateando en Onda por el Circuito Nacional Onda los días sábado y domingo. Nuestro homenajeado es presidente de la Cruz Roja Venezolana, filial Ciudad Bolívar, donde ha realizado reconocida labor en la salud, implementando jornadas médicas y de laboratorio, especialmente a la población de bajos recursos. César Alberto Pérez Rossi es miembro del Rotary Club de Ciudad Bolívar, donde desarrolla su sentido de altruismo al servicio de la comunidad y la promoción. Hace 60 años. Hace 60 años está en el Rotary Club y la promoción del bien común. En estas dos instituciones, la Cruz Roja y el Rotary Club, ha apoyado el rescate y limpieza de nuestro río Padre. En la jornada ambiental Abracemos al Orinoco desde el Mirador Angostura de Ciudad Bolívar, todos los años en el mes de abril, junto a otras instituciones y el pueblo en general. En la pluma de José Pollo Sifontes, y esta canción aparece en el primer larga duración de la agrupación en el año 1972, la canción Ciudad Bolívar. ¿Tienes algo que decir de la canción? No, bueno, que esa fue la canción
Incluimos en el disco institucional que nos dio a conocer, no comercial. Hay que agradecer siempre la ayuda que estuvimos del gobernador de entonces, arquitecto Manolo Garrido Mendoza, y es una canción que, como decía el Pollo, bueno, yo estoy cumpliendo también 54 años con este Vals Ciudad Bolívar, que es ya un vals icónico en nuestra ciudad, y siempre cuando damos conciertos en Angostura, en Ciudad Bolívar, iniciamos nuestros conciertos con Ciudad Bolívar. Y el público canta con nosotros y nosotros pedírselo. Corrígeme si cuando el Pollo José Pollo Sifontes compuso la canción, su primer nombre fue Angostura. No. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar siempre. Siempre. César, háblanos de tus padres, de la familia, hermanos y tus orígenes bolivarenses. Bueno, nosotros somos de origen corso. Tú sabes que hubo una buena inmigración a principios del siglo pasado, no sé si huyendo de la Primera Guerra Mundial. Apellidos en Guayana, apellidos en el Callao, Petrocelli, Cristofini, Paravicini, Murati, Ginestra, Tomasi, Michelangeli, Salvatori, Figarella, Leoni. Todo de origen corso. Bueno, fuimos mis abuelos, Pascual Rossi, Michelangeli, y mi abuela María Dominga Salvatori. Bueno, tuvieron 5 hijos, uno varón, Francisco, que es el papá de Lubén, que es primo de nosotros, Lubén Rosivera, de Bolivariana. 4 hembras, Paulita, que se casó con el bachiller Pérez, que no tuvo hijos y es nuestra madre adoptiva. María Ángela Rossi, mi mamá, Rosario, la famosa Lula, y Lorena, que es la mamá de los Morales Rossi, que se casó con el poeta Ángel del Valle Morales. Y bueno, nosotros, tanto Iván como yo, somos hijos naturales de un señor del cual se enamoró mi mamá, y después con el tiempo el profesor Ramón Antonio Pérez nos adoptó. El año en que yo me gradué de bachiller en Mérida, en el Liceo Libertador, nos dio el apellido. Por ejemplo, mi hermano Jaley, que era primo hermano, pero el papá de Jaley era Francisco Rossi, que se casó con una señora Isabel Sánchez, que se murió, y Jaley era Rossi Sánchez. Esta señora se murió y entonces Jaley lo cría mi madre adoptiva Paulita, allá en el Oasis, en la Plaza Miranda, que se puede decir que ese es el epicentro de nuestra familia. Yocoima Pérez Rossi, hijo de mi tía Rosario, hasta el año 54 en la Plaza Miranda, eso era el cuartel, la 5ª división, me acuerdo, con el batallón Urdaneta que había. Y entonces mi tía Rosario se enamoró de un sargento llamado Francisco Pérez, y de esa unión que mi papá Ramón Antonio Pérez le mandó una carta a López Contreras, que era presidente, para que los casara. Y Yocoima siempre fue, coincidencialmente, Pérez Rossi. Tanto Iván como yo éramos hijos naturales, y después viene la familia Morales Rossi. El año que yo me gradué de bachiller, porque hay que decirte que hasta el año 57 el Liceo Peñalver, que era la institución de secundaria más emblemática de nuestra ciudad, no graduaba de bachiller. Tú de 4º año tenías que emigrar a Caracas, a Valencia, a Barquisimeto y a Mérida. Y por eso la primera grabación del Liceo Peñalver fue el año 57. Yo, el año 57, ya yo estaba en 2º año de odontología. Y recuerdo que nosotros fuimos a estudiar, tanto mi hermano Iván, Jaley, Yocoima, a Mérida.
Entonces, de ese momento, en vez de yo ser César Rossi, tú ves el título mío de bachiller o el diploma. Dice César Rossi, somos Pérez Rossi. Iván y yo somos hermanos propios. Jaley y Yocoima somos primos hermanos, pero hermanos por adopción. Bueno, es la historia de la familia, orígenes bolivarenses de nuestro invitado de honor en este homenaje al doctor César Pérez Rossi. Bueno, precisamente nos llega un saludo de la señora Alsacia del Carmen Rossi de López. Hola hermano, muy buen día. Deseo de corazón estés pasando unos maravillosos días al lado de tu hijo, nietas y allegados. Cómo te lo mereces por todo lo bueno, hermoso, noble y gratificante que has construido a través del tiempo. Realmente eres un ejemplo a seguir por tu temple, fortaleza, esmero, solidaridad para con todos, familiares y amigos. Doy gracias al Creador por bendecirme al tenerte. Siempre estás en mi corazón. Te bendigo, te honro y te amo. Gracias, gracias, gracias. Beso. Esa es mi hermana Alsacia. Ella vive en Puerto Ordaz. Tiene una familia muy bella de artistas. Víctor, el mayor, que es mago y es locutor de la emisora del CBG, La Taritari, o sea, ella está en Panamá. Ella está casada con Carlos Arias. ¿Te acuerdas de Carlos Arias? Uh-huh. Ajá. Y está Virginia, que es una artista de música rock muy importante allá en la zona de Ciudad Guayana. Gracias, hermana. Siempre te tengo en mi corazón. Del segundo volumen discográfico de Serenata Guayanesa, composición tipo de habanera del poeta merideño Jorge Spinetti Dini y música de María Luisa Escobar, Vente con el alma. Vamos a escucharlo. ¿Quieres decir algo sobre la Bueno, mira, esta canción es muy hermosa. Nosotros la aprendimos cuando formábamos parte del Orfeón de la ULA. Porque cuando nosotros fuimos a Mérida, inclusive yo estudiando en el Liceo Libertador en mi 5º año, ya formaba parte del Orfeón de la ULA, el cual era dirigido por Luis Arconada. Entonces allí aprendimos esta hermosísima canción habanera, que es una canción de serenata. La poesía es increíble y la música de esa insigne compositora valenciana, que María Luisa Escobar, sí. Entonces es una canción muy hermosa. ¿Y qué pasó? Bueno, más o menos el mismo arreglo que cantábamos con el Orfeón en el argot musical, lo fusilamos con ciertos arreglos más importantes, metimos violín y todo, pero en verdad es una canción muy hermosa. Sí, tiene un sonido muy espectacular. Quiero recordarles a ustedes que desde hace muchos años nosotros, nuestra directora Fabiana Medina, mi persona, hemos querido hacer este homenaje a César, pero bueno, se atravesaron muchas cosas como la pandemia, después tuvimos que viajar fuera de Venezuela, y siempre Dios nos pone en el camino, y hoy estamos agradecidos de Dios porque está con nosotros en este día muy deseado con el doctor César Pérez Rossi. César, seguimos con la familia. Sí. ¿Cuántos hijos y nietos tienes? Bueno, yo tengo 5 hijos varones: César Elías, Igor, Gustavo, Alejandro y Carlitos. Y tengo 13 nietos. 13 nietos. Te llevo una morena a ti. Bastante. 5 adelante. 5 cuerpos. Sí. Hablando de argot hípico, ¿no? Sí, 60. Mi esposa, como saben ustedes, falleció justamente hace 11 meses. Hubiésemos cumplido el 13 de abril 60 años de casado. Se dice fácil. ¿Ah? ¿Tú los has aguantado? Sí. Ahora fíjese, la relación, lo pregunto esto de la relación porque por Serenata Guayanesa has tenido que viajar muchísimo, ¿no? Fuera de Ciudad Bolívar, en la misma Venezuela y también por todo el mundo.
¿Cómo ha sido, y esto es una pregunta muy personal, pregunte. esa relación de tu persona, pero por supuesto incluyendo a tu esposa, que en paz descanse, con tus muchachos y tus nietos, pues que es cuando llegan los nietos es como la razón de vida de nosotros? Mira, Víctor, nunca pensamos nosotros cuando hicimos ese disco institucional, que fue como un hobby, que lo hicimos, lo organizamos para dar a conocer música de Guayana, que lamentablemente para la época existía, pero era casi desconocido. Yo recuerdo cuando estudiaba en Mérida, en los momentos de ocio, tú veías que los maracuchos cantaban sus gaitas, los larenses sus golpes larenses, los orientales, los merideños sus bambucos, y nosotros no teníamos nada que ofrecer. Y entonces, bueno, hicimos ese disco que, como lo saben ustedes, llegó a manos de Chelique Saravia. En ese momento era un gran productor. Nos puso en contacto con el Palacio de la Música, el sello London, y hicimos el disco comercial, donde incluimos las 6 canciones que habíamos grabado en el disco institucional, nada más 6, porque las otras 6 sirvió como relleno, que la palabra es fea, un grupo instrumental dirigido por nuestro recordado amigo Carmito Gamboa. En este disco comercial incluimos estas 6 e incluimos El Sapo. El Sapo, que fue para la época Hit Parade número 1, primera vez que una música de corte tradicional, popular, folclórica, estaba de primero en el Hit Parade de Venezuela. Las orquestas de salsa hicieron arreglo. Y bueno, y de ahí seguimos. Hicimos el segundo long play con El Calizo del Callao, pero como decía mi esposa, porque el único del grupo de entonces, inclusive Hernán Gamboa, que vivía en Ciudad Bolívar, era yo. Yo tenía que viajar constantemente a Caracas, a donde eran los conciertos, y el único también que trabajaba su profesión. Yo fui odontólogo, 64 años estoy cumpliendo este año. Fui odontólogo regional por más de 30 años con todos los gobiernos. Fui odontólogo jefe del Seguro Social, y yo además tenía mi clínica, que trabajaba el poco tiempo que me quedaba en la privada. Entonces yo sacaba tiempo, y siempre mi esposa le decía a las demás esposas del grupo, yo no me casé con un artista, yo me casé con un odontólogo. Entonces, de vez en cuando, ella, cuando yo salía, yo pernoctaba 3-4 noches, porque teníamos que cantar en diversos sitios. Eso sí, cuando había una gira internacional y yo me la podía llevar, bueno, ella iba con nosotros. Pero en verdad era difícil para la familia el hecho de estar yo brincando de un lado a otro y abandonando esos momentos tan gratos que se pasa al lado de los hijos, de las esposas, de los nietos. Sí, es la vida del músico. Es como desde octubre comienza la vida de los gaiteros, y eso andan parrandeando día y noche por todos lados. Sí, señor. Y ahí. Pero César, ya que estamos hablando de los hijos, de tus muchachos, por aquí nos está llegando unos audios. Vamos a colocarlo. Gustavo Adolfo. Papi, siempre orgulloso de ti, siempre, como padre, como abuelo, como ser humano, como esposo que fuiste, una persona admirable en muchos sentidos. Por eso hoy siempre, cualquier homenaje que se te haga, siempre va a ser merecido por tantas cosas que estás dejando en este terreno. Te adoro, papi. Besos. Tu hijo Gustavo. ¿Dónde está Gustavo? Ese es mío Gustavo, que está en el puerto, en Puerto de la Cruz, como digo yo. ¿De tus hijos es el que está en Venezuela? Él sí. No, está también Carlitos. Carlitos está en Caracas,
Y él está en Puerto de la Cruz. Los demás, hay uno que está, Igor está en Orlando, Alejandro está en Miami, César Elías está en Madrid. Bueno, también nos pidió un saludo para ti, por cierto, Igor Jesús. Está en Orlando. Pérez Razi, que está en Orlando. Vamos a escuchar el saludo. Hola, padre, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Desde aquí, desde los Estados Unidos, bueno, tu Catire te manda besos, abrazos y bendiciones, esperando siempre que sigas haciendo la labor que has hecho durante toda la vida como padre, como profesional, bueno, con todas las virtudes que Papá Dios te dio. Te quiero mucho, padre, te quiero infinitamente. Besos. Igor Jesús, ¿no? Pérez Razi. Nació un 24 de diciembre. ¿Él es el que cantaba en el camión gaitero? No, mira, el líder del camión gaitero es César Elías. César. Que como ya ustedes se dan cuenta, estamos grabando, somos internacionales. Estamos grabando este programa en los estudios de Capital 99.9, amigos de viaje desde Madrid. Ahí estamos. Igor, él está en Orlando, odontólogo. Él canta. Yo creo que el mejor que tiene la voz es Igor, pero él es muy tímido para cantar. Él formaba parte, él cantaba con los gaiteros de la Plaza Miranda, pero el líder del grupo de los gaiteros de la Plaza Miranda, de Guayana en Gaita, estoy confundiendo la cosa, de Guayana en Gaita es mi hijo César Elías, que está aquí en Madrid. Ahora fíjate, hablando de tu muchacho cantante, recuerdo, voy a saludar a mi gente de Giraluna, cuando el camión gaitero estuvo muchos años en Giraluna, con Palelo, con Linito, todos ellos, recuerdo que 2 hijos tuyos estaban siempre arriba. 3 hijos, ¿no? Estaban César Elías. Bueno, cuando estaba allá, porque César Elías tiene 8 años aquí en Madrid. Ajá. Estaba Igor y Gustavo, los 3. Exacto. Porque Alejandro, el menor que está en Miami, ese no tiene oído para nada. Él en Guayana en Gaita tocaba el furruco solamente, pero no cantaba. Bueno, fíjate, pues. Vamos a ver entonces qué nos dice César Elías. Bueno, ¿qué puedo decir de César Alberto? Tratando de buscar ciertas palabras para definirlo y para lo que significa para mí. Es mi ídolo, no en balde, son 85 años bien llevados de dar sin recibir o sin querer recibir nada a cambio. Excelente persona, excelente padre. Tú no necesitas, y si está en sus manos ayudarte, él va a estar allí. Que lo quiero mucho, que ojalá nos dure muchísimos años más, que me encanta tenerlo conmigo acá y que muchos sigan su ejemplo, tanto como músico, como odontólogo, como rotario, como voluntario de la Cruz Roja y como persona que es. Bueno, ¿qué quieren esos muchachos, no? Mira, César Elías, cuando estaba en Ciudad Bolívar, a veces somos humanos y a veces yo podría faltar a un concierto, se planificaba un concierto, nos contrataban y yo no estaba porque estaba con Marina de vacaciones, bueno, y él me suplía. Y mi hermano Iván decía que lo hacía mejor que yo. Imagínate. César Elías canta muy bien y tiene un oído, y Gustavo tiene un oído también, e Igor, mis hijos, esos 3 son, Carlitos y Alejandro, sí es verdad, eso, nada. Entonces él me suplía y lo hacía muy bien. Hay videos donde en 4 o 5 oportunidades él me suplantó como en conciertos de serenata guayanesa. Aquí viene una canción que te voy a pedir que hables de ella algo, porque Serenata Guayanesa nos trae de la autoría de Ignacio Izcaray una bella pieza musical y es como especial de los enamorados. Antigua receta de amor. Yo te entrevisté una vez en Hola Capital, por supuesto. En Bolívar. En Ciudad Bolívar. Porque me estás entrevistando ahora en Madrid. En Madrid. y después vamos a estar hablando tal vez en otra parte del mundo, ¿no?
Ojalá, Dios quiera. Me hablaste algo bonito de esta canción, Antigua Receta de Amor. Sí, una canción muy hermosa. Inclusive, a mí cuando me dicen ¿cuál es tu canción preferida de serenata guayanesa? Yo no digo ni el Zapa, yo digo Antigua Receta de Amor de Ignacio Escaray. Lamentablemente no tuvo esa profusión en las emisoras, pero yo en mis programas de radio en Bolívar siempre lo inicio escuchando Antigua Receta de Amor de Ignacio Escaray, que por cierto vive aquí en Madrid, da conciertos, es un cantautor caroreño muy bueno y muy bello compositor. Yo digo que es una canción orgásmica. Si tú escuchas la letra, claro. La letra es bella, pero con una poesía increíble, bellísima. Siempre, tú sabes que yo los domingos de 9 a 10 tengo Rotary en acción de más de 25 años, programa rotario. Y de 10 a 12 serenateando en onda. Entonces, en el intermedio, siempre la coloca. Sí, nosotros la hemos puesto mucho en Hola Capital, porque la primera canción nuestra es de serenata. Y bueno, ella siempre está allí, vieja, Antigua Receta de Amor. Háblanos de tu infancia, del muchacho de la esquina del Oasis, quien más tarde con hermanos, primos y amigos formaron los grupos de serenatas, aguinaldos, gaitas y patinatas de la Plaza Miranda, la cota más alta del casco histórico de Ciudad Bolívar en la década de los años 60 y principio de los años 70. No, vamos a hablar de los 50. Más atrás. Bueno, yo pregunté por allí de los 50, pero como, bueno, si habían aguinaldo. Mira, supuesto, ¿no? a mí me crió mi tía Paulita, mi madre adoptiva, y el bachiller Pérez, con mucho cariño, con mucha humildad. Y mi entorno era la Plaza Miranda de niño. Bueno, enfrente estaba el cuartel, como te dije, el batallón Urdaneta, el capitán Virriel. En la esquina, era la esquina del Oasis, donde mi padre, Ramón Antonio Pérez, le encantaba tomar su cervecita, aunque en el Oasis no tenía permiso de licor, de licencia de licor. El Bachi Pérez. El Bachi Pérez, mi padre adoptivo, director del último, el Liceo Peñalver. Funcionó hasta el año 53-54 en el Congreso de Angostura, en la sede del Congreso de Angostura. Y a partir de esa fecha se mudó a donde está el obelisco, en la calle Cardoso. Y mi padre fue el último del Congreso de Angostura y el primero acá en la calle Cardoso. Mi infancia, bueno, yo estudié segundo año, primero las primeras letras, como uno llamaba, no sé por qué decían en una forma tan peyorativa, en escuelas rateras. O sea, con maestras no graduadas, pero que te enseñaban de todo. Con la cartilla. Ese es correcto. En segundo grado me fui a la escuela Eres, que funcionaba donde es la Casa Piar. Ahí había maestras insignes, como mi tía Lorena, Argelia Pulgar, la maestra María Antonia Mejías, que me dio clase en segundo grado. Era una señora regordeta, que ella enrollaba una revista argentina infantil, Biliquen se llamaba. La enrollaba y con eso nos caía a cogotazo y nadie decía. Y aquí estábamos. Ahora tú no puedes tocar a un niño. Dígame si en la escuela tocan a un hijo de Fabiana. Ese de Mauro, bueno, pues. Bueno, nos daba fuerte. Y cuando pasé para el tercer grado, voy a los Padres Paules. La escuela La Milagrosa de los Padres Paules quedaba donde es la casa de gobierno, donde está el balcón donde Simón Bolívar vio fusilar a Piar. Esa era la casa de los gobernadores. La casa de los gobernadores. Ahí en esa parte vivían los curas Paules. El padre Ubierna, el padre Cámara, el padre Escudero, Constantino del Hoyo. Y para ustedes contar, ahí fue donde yo aprendí a cantar, porque yo cantaba, yo cantaba con Joselito, con una voz atiplada, yo era tiple.
Yo empecé a cantar allí todos los domingos, en la misa, en la catedral, fui monaguillo. Y mi papá, Ramón Antonio Pérez, era el director del liceo. O sea que esa vivencia mía de ese cuadrilátero histórico lo llevo aquí en el alma, en el corazón. Liceo Padres Paules, Escuela Eres, Liceo Peñalver, donde yo estudié hasta tercer año. Y después los domingos yo era monaguillo, iba a las misas, pero también me crié desde el punto de vista religioso, musical, con las siervas del Santísimo Sacramento que quedaban en la calle Rosario. No donde tú la conoces ahora, cerca de tu barrio. Allá en Giraluna. Sí, sí. Bueno, entonces ahí yo aprendí a cantar canciones y cantaba. Yo era tiple. Yo me recuerdo cuando se inauguró el altar de las siervas en la calle Rosario, yo canté la misa de Perosi. Yo tendría 10, 12 años. Padre omnipotente, factore celi et terre. Todavía me acuerdo. Y bueno, mi infancia, desde el punto de vista musical. Aguinaldo, gaita, bueno. Plaza Miranda. Había un Orfeón Bolívar dirigido por el padre Ferrero, un padre que trajo Monseñor Maradei. Le decían motocicleta porque caminaba rapidísimo, él tocaba acordeón. Ese orfeón era un orfeón único. Pero tenía un ala que eran los niños cantores de Ciudad Bolívar. Ahí estaba Napoleón Torres, médico fallecido, Carlito Salón, médico fallecido, Rigoberto Romero, Carlos Elías Rondón, que fue presidente del tribunal allá, magistrado, y yo. Y dábamos conciertos por todos lados. Después, cuando entré al Liceo Peñalver, que estudié primero y segundo año, formé parte del Orfeón del Liceo Peñalver, que era dirigido por mi amigo, mi padre amigo, Monseñor Constantino Maravilla Donato, y el profesor Fixi Miranda. Y entonces yo cantaba las misas, en diciembre los aguinaldos, la parranda, pero también nosotros nos nutrimos, tanto Iván como yo, en la Plaza Miranda, de los aguinaldos, de las diversiones, porque veíamos pasar todos los días frente al Oasis, porque él vivía llegando a la Centurión en la calle Carabobo, el negro Alejandro Vargas. El negro Alejandro Vargas, en diciembre, con sus parrandas, con sus aguinaldos que llegaban a tu casa, improvisaban, porque hay que recordar que el aguinaldo, el autor es el coro y los solos son improvisados. Exacto. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y entonces él cantaba y se le daba 5 bolívares. Cuando 5 era ¿te acuerdas? Un fuerte. De plata. Ajá. Y entonces de diciembre venía entonces el carnaval. Él sacaba los pájaros, las diversiones, y con la vieja Pura, que era la líder de su ballet, que era la Pura Vargas, pero que coincidencialmente era de apellido Vargas, pero no era familia de él. Y entonces esa presencia de Alejandro Vargas nos nutrió mucho, increíblemente, su musicalidad, que lamentablemente después de muerto es que se le puede reentrar, porque Alejandro Vargas es una cosa fea que voy a decir, murió de hambre, abandonado, y después de muerto es que se puede apreciar la obra musical del negro Alejandro Vargas para honra de nosotros los guayaneses. ¿Patinaste? Yo patinaba con unos patines Remington Rand. Winchester. Hay unos que se alargaban, ¿no? Eso, claro. Y entonces nos tiraban por esas bajadas desde la catedral hacia donde quedaba el Cine Mundial. Uh-huh. Íbamos al mercado, después de las misas de Aguinaldo, que recuerdo tan bello. Después de las misas de Aguinaldo íbamos al mercado principal, que es donde es el mirador. Donde es el mirador actual, ese era el mercado. Íbamos a las 4 o 5 de la mañana, después de la misa, a comer empanadas, a beber refrescos, y fue una época hermosísima. Y recordando
las misas de aguinaldo, las misas de los choferes, las misas del ejército. Y de la Guardia Nacional. Salían todos, sí, y son épocas que lamentablemente no vivimos y que no vendrán. Yo recuerdo que en esa época yo dormía en mi cuarto, lo que era de muchacho. Entonces yo me amarraba, no había despertador, no había reloj. Yo me amarraba un cordel en el dedo grueso del pie para que mi amigo me jalara por la ventana para despertarme, para irme para la misa de aguinaldo. La misa de aguinaldo. Bueno, y ahí iba toda la familia, los primos, Iván, todo. Alsacia, ¿no? También. Alsacia no tanto, porque Alsacia vivía en la pata del Cerro Alzamuro. Había por allá. Sí. Abajo. Iván también, porque Iván lo crió mi mamá. Él iba mucho a la Casa Grande, en la Plaza Miranda, pero Iván también lo crió mi madre María Ángela en la pata del Cerro Alzamuro. También en esa esquina del Oasis nos nutríamos de esos aguinalderos que aprendimos por parte de Amelita Carmona, bisabuela de Robinson Zambrano. Esa señora se sabía todos esos aguinaldos porque fue muy amiga de don Félix Mejías y ella le tocaba guitarra, y entonces en la esquina del Oasis, que la llamaban Punta Brava, porque ahí tú sabes que había antes esa tradición de que en las aceras de las casas tú pasabas la tarde, tú sacabas tus silletas, tu silleta, y entonces empezaba a hablar de lo que había acontecido y tal. Y bueno, Amelita Carmona, por ejemplo, yo la vi ayer tarde vestida de traje. Dígame, al vuelo del cisne se ven las colinas y por los aleros va una golondrina. Y dice el primero, yo soy el candor. Y el otro responde, yo brindo el amor. Un aguinaldo, el aguinaldo guayanés es un aguinaldo único en Venezuela por lo poético de sus letras y por su música. No sé si te voy a el guión. Vamos a escuchar con serenata guayanesa El vuelo del cisne. Una canción preciosa. Vamos a escucharla. No está ahí, pero antes de irnos de la Plaza Miranda, de la esquina del Oasis, en los años 60, los gaiteros de la Plaza Miranda son de los años 60 ya. Pues ya comenzaron las gaitas en los primeros 60. Esa es una historia muy bonita que yo siempre la cuento. Y siempre digo, no sé si es embuste o es verdad, que la gaita zuliana se escuchó primero en Ciudad Bolívar que en Caracas. ¿Por qué? Mi hermano Iván estudiaba también quinto año de bachillerato en el Libertador en Mérida y empezó a estudiar ingeniería civil en la ULA. Ya yo me había graduado el año 61 y él empezaba ya a cantar, inclusive él cantaba los fines de semana en el Hotel Belenzate, que todavía existe ya en Mérida. Y era amigo de un maracucho, Douglas Soto, y él empezó a ir en las vacaciones. Douglas Soto lo invitaba para ir para Maracaibo. Y en la casa de Ricardo Aguirre, oye, el monumento, estoy hablando del año 62, Iván empieza a cantar con su cuatro la primera canción que él compuso. ¿Dónde está San Nicolás? Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y entonces Ricardo se estaba bañando y al escuchar la melodía y la letra, no sé si tú sabes que Ricardo Aguirre era un izquierdista de primera. Y tú sabes que la letra de ¿Dónde está San Nicolás? Tiene un contenido social muy inmenso. Exacto. ¿De quién es esa canción? Él salió... Preguntó Ricardo. Él salió mojado con una toalla terciada del amarillo. A mí me decían el amarillo cuando yo tenía pelo, que lo tenía casi blanco. Bueno, y después que yo me gradué, sin tener Iván siguió con el remoquete del amarillo. Entonces le dicen, no, esa canción es del amarillo. Iván fue muy amigo, pero muy amigo de esos gaiteros viejos, que ya casi lamentablemente todos han fallecido. Entonces Iván venía, se nutría de esas gaitas
Estoy hablando del año 63. Los Cardenales del Éxito, el grupo de gaitas que puso a valorar, a comercializar la gaita, empieza el año 63 con Ricardo Aguirre, hasta el año 69, que fue el año en que falleció con el accidente trágico allá en Las Veritas, Ricardo Aguirre. Entonces ya... Cardenales del Éxito. Sí, el año 63, ya nosotros fundamos un grupo de gaitas que se llamó Los Gaiteros de la Plaza Miranda. Ahí estaba Morito, estaba mi hermano Iván, estaba mi hermano Yocoima, mi hermano Jaley. Morito es Mauricio Castro. Sí. ¿Por qué le dicen Morito? No sé, desde pequeño, no sé. Se lo voy a preguntar. Dile a Fabiana que le pregunte, que es muy amigo de él. Bueno, yo tengo una versión dime, pues. de que en carnaval se vestía de moro, de soldadito. Bueno. Entonces, bueno, se quedó Morito. Bueno, entonces, ya para el año 63, que es cuando empieza a tomar fama Cardenal del Éxito en el Zulia, ya nosotros empezamos a cantar gaitas en Ciudad Bolívar con los gaiteros de la Plaza Miranda, sin abandonar cantar los aguinaldos. Y siempre nos ganábamos todos los concursos de Navidad. Visitábamos las casas, cantábamos las gaitas sin sonido, eran 4, maraca, furro, como le dicen los zulianos, y voz, más nada. Y ese fue el inicio, también se puede decir, de serenata. Hernán no estaba allí porque Hernán no había llegado todavía a Ciudad Bolívar. Manuel Llanes. Manuel formaba parte con la tambora. Sí, Manuel Llanes formaba parte con la tambora. Por ahí hay una foto donde está él. De Manuel Llanes. Sí. Bueno, precisamente hablando de los gaiteros de la Plaza Miranda, por supuesto, todos los grupos de gaita, los conjuntos de gaita, solistas y coro. También había tus primas, hermanas, trabajan allí. Alsacia, tu hermana Alsacia. Elena Rosalía, que está en la Zulita, Astrid, Marina formaba parte, pero decorativa, porque ella no cantaba muy bien, pero mi mujer era muy bella, mi mujer. Bueno, César, nos llegan saludos de 2 personas, queridas por ti, por supuesto, quienes ellas dicen que formaban parte del coro de los gaiteros de la Plaza Miranda. Ella junto con tu hermana Alsacia del Carmen y tu señora esposa también. Bueno, son tus primas hermanas, Astrid Morales Rossi y Elenita Morales Rossi. Elena está en la Zulita. Vamos a colocar... Y Astrid, una gran mujer, Elena. Y Astrid, que está en Puerto Ordaz. Vamos a colocar el saludo de Astrid Morales Rossi. Buenas, soy Astrid Morales Rossi, prima de César. Bueno, mire, hablar de César no alcanzaría ni tiempo ni palabras. Persona extraordinaria. Y aparte de todas sus etapas y cualidades que ya todos conocemos, ha sido con la familia una persona muy unida a su familia y muy pendiente, incluso hasta con la familia de su esposa. Yo les deseo que Dios te repare más salud y que siga viviendo. Amén. Chichita. Allá le decimos chichita. Sí. Bueno, también nos llegó un mensaje para ti de Elenita Morales Rossi. Sí, señor. Reina de los carnavales de las... Vamos a escucharla. No existe un rincón de Venezuela donde no conozcan al que canta: ¡Sapo! ¡Salte de ahí! ¡Sapo! ¡Anda para allá! Desde este rincón de la cordillera andina recibe la felicitación y el abrazo cordial por este reconocimiento al polifacético guayanés César Alberto. Te queremos, César. Recibe de tu prima Elena Rosalía fuertes abrazos, besos y bendiciones. Bueno, César, vamos a un corte musical. Hablaste de la canción de Iván, ¿Dónde está San Nicolás? Eso es correcto. Que la canta, la interpreta Serenata Guayanesa y también Cardenales del Éxito. El año 65. 65. ¿Por dónde la vas a anunciar?
¿Por Bueno, Cardenales o Serenata? Bueno, Estamos en la Plaza Miranda. no vale. Los años 60. Por serenata, vale. Serenata guayanesa. Sí. Bueno, de Iván Pérez Rossi, ¿dónde está San Nicolás? Serenata guayanesa. Vamos a escucharla. Pero antes de irnos, César, de los años 60, para terminar esta parte de la Plaza Miranda, dos cosas que te quiero preguntar. Paulita era tu mamá, señora madre. Paulita era mi tía Tu tía. y mi madre adoptiva. Ella Yo fue era, tanto Iván y yo éramos hijos naturales. Ajá. Un señor que ni siquiera quiero nombrarlo. Y mi tía Paulita, esposa del bachiller Pérez, no, es mi tía, pero nos adoptaron, como te dije yo, el año 54, 55. Voy a esto porque tengo entendido que a ella le encantaba colocarle a ustedes sobrenombres, ¿no? Apodo. Ajá. Y ella te puso un apodo a ti. Chocho. Chocho. Sí. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué No el sé. Chocho? No sé. Dentro de la familia te llamas el Chocho. Chocho, ese es correcto. Ah, Sí. bueno, Gran señora, mi tía Paulita. sí. Para salir de los años 60 en la Plaza Miranda, cuando venías de Mérida con los gaitas que traía Iván desde Maracaibo, de acuerdo a los entendidos, tú, César Pérez Rossi, fuiste el mejor charrasquero de la época decembrina en Ciudad Bolívar. No, yo no tocaba charrasco. Así me dijeron. Yo tocaba cuatro. Que la lanzabas. ahí. No, yo tocaba cuatro. Ah, el cuatro. Yo tocaba cuatro muy bien. Y lamentablemente, cuando empecé con Serenata Guayanesa, no toqué más y me medio puse a tocar el tambor. Pero charrasquero yo nunca era. fui. No. ¿Quién era el charrasquero de Iván tocaba charrasca. Iván tocaba charrasca, había un muchacho llamado Celso que también tocaba charrasca, Manuel Llanes tocaba charrasca, que es un instrumento muy fácil. Claro, yo la tocaba, pero no era así un charrasquero, así. El mejor charrasquero. Bueno, fíjate, hay una gaita para cerrar esta parte de los gaiteros de la Plaza Miranda, composición de Renato Aguirre de 1980. Una canción, una gaita que compuso Renato en homenaje a su hermano Ricardo Aguirre González, el monumental de la gaita. Interpretada por Ricardo Cepeda con la Universidad de la Gaita de 1980. Vamos a recordar que la Universidad de la Gaita la fundan Ricardo Cepeda. Muchos gaiteros que hubo un problema con el director de Cardenales del Éxito y se fueron. Y fundaron la Universidad de la Gaita. Esta canción me han dicho que te gusta muchísimo. Aquel Zuliano, de Renato Aguirre. Esa es una de las gaitas más hermosas. Y mira, Víctor, la versión que a mí me gusta más, la interpreta no un grupo gaitero, el grupo Quinto Criollo de Maracaibo. En una oportunidad, cuando en el primer gobierno de Andrés Velázquez, que Benito Iradi, que era el director de Cultura, todos los domingos había espectáculos en la Plaza Bolívar. Ellos contrataron al Quinto Criollo. No sé si todavía el Quinto Criollo existe. Es un grupo que imitaba al Quinteto Contrapunto y esa es otra historia, no sé si la podremos contar. Y ellos cantaron Aquel Zuliano. Y yo, Palelo, Sonidos Guayana, grababa los conciertos y me dio esa versión. Desde ese momento yo en mis programas de gaitas, de parrandas, yo pongo esa es la versión más, para mí, que más me gusta de Aquel Zuliano, que es una de las gaitas más importantes después de la Grey Zuliana. Bueno, Renato Aguirre, el pintor diamantino lo llaman. Renato Aguirre González. Ya lo has hablado de manera muy clara, pero tal vez se te haya quedado alguna información sobre tu recorrido de tu vida académica. Bueno, mira, ya saben ustedes que yo mi primaria la hice en la escuela Eres y en la escuela La Milagrosa de los Padres Paules.
Porque yo tenía 11 años cuando entré al Liceo Peñalver, que funcionaba en el Congreso, donde es la sede del Congreso de Angostura. Me acuerdo que primero A quedaba en la parte de abajo de la Casa del Congreso. Ahí hice un primer año ahí muy suave. Recuerdo que había una profesora francesa, la profesora Novak, que iba sin brasier, y eso causaba sensación en nosotros, ¿no? Tratando, tú sabes, de verle un picón y cosas de esas. Segundo año. Pero pasaste al segundo año. Pasé al segundo año que quedaba donde está el piano, lo que en Ciudad Bolívar, lo que van a conocer Angostura, allí. E hice un año fatal. En esa época te raspaban con 3 materias. Entonces, mi padre me llama del liceo a la casa. Me recuerdo que el número telefónico de la casa era el 2419. Todavía no tengo Alzheimer. 2419. Entonces, mi papá agarra el teléfono, Paulita, mi tía. Mi papá era muy sarcástico, Ramón Antonio Pérez. Entonces, Paulita, mi amor, ahí está César. Ajá, ¿qué pasó, papá? Bueno, te rasparon en tal cosa. En esa época, con 3 materias, perdías el año. ¿No ibas a reparación? Nada. Te rasparon con tal cosa y te rasparon y te rasparon tal. Me dijo una grosería. Después, Víctor, de esa raspada, yo más nunca tuve una nota menos de 18, 19. Inclusive en la universidad. Yo saqué en la universidad, en la Facultad de Odontología, que en ese momento eran 4 años, 10 diplomas de 19 y 20. Fui buen estudiante, a lo mejor fui mal odontólogo, pero esa lección que me hizo mi papá, ráspelo, porque los profesores lo llamaban a ver, mire, Bachi, le decían el Bachi, ráspelo. Y de esa vez yo nunca supe. ¿Y Paulita no abogaba por ti? No. Y bueno, y fui buen estudiante, fui preparador. Cuando tuve en tercer año, fui preparador de histología a los muchachos de primer año de odontología. Inclusive me querían dejar cuando me gradué de profesor de histología en la Universidad de los Andes. Y yo prefiero irme para mi casa, para Bolívar. Qué bueno. Aprendí la lección. Entonces llegué. Mi primer cargo, como tú lo dijiste, fue el año 66-69, teniente asimilado del batallón Cajigal 63. Llegaste directo a ser militar también. De una vez, esa es otra historia. Pero vamos a hablar más adelante, esa es otra historia. Pero antes de ir a un corte musical, debo decirte, César, que hay mucha gente, especialmente de Ciudad Bolívar, pendiente de este homenaje a tu persona, y me han pedido que, por favor, te des su saludo, y otros prefieren darte el saludo en su propia voz. ¿Quiénes te mandan saludos? Arquímedes Escalona. Mi pana. Joaquín La Torraca. Joaquín. Artista. Gerson García. Tiburón. Lino Bocio. ¿Cuál de ellos? Linito. Linito es el mayor. Linito, sí. De Giraluna. Y Palelo. Él anoche, ayer tarde, viajó a Puerto Ordaz y bueno, me dijo, voy a llegar muy tarde, pero me le das mi saludo, ¿no? Ahora, en esta oportunidad, nuestra querida Marita Ramírez de Cruz Para también Marita te saluda. Querido César, yo, la Para mayor, le pido a Dios que siempre te quedes con nosotros en nuestra angostura del Orinoco, aportándonos tu amor, tu paciencia, tu fuerza, tu sabiduría, tu altruismo y tu gran talento musical. Pero eso sí, jugando para paras y montando un caballito de San Juan. Qué bueno, ¿no? Sí, Marita. Bueno, Marita Ramírez. Entonces, muchas personas no han sabido valorar lo que ha hecho Marita a través del tiempo en su persona y también con su grupo con la Fundación Para.